Del valiosísimo material que hemos escuchado, ahora saco una primer cosa que dijo Enrique Iglesias: vivimos en un mundo confuso. La idea de este panel es cómo se ve ese mundo confuso desde el escritorio de alguien que tiene responsabilidades públicas en esta materia. Eso para mí es el foco de esto. Nosotros hemos titulado Desafíos y Experiencias Nacionales, justamente estamos focalizando en países. Aquí la idea es, vuelvo a la pregunta de Gustavo al inicio, el cómo se solucionan los desafíos que vemos enfrente desde cada realidad nacional. También vale en el juego contar experiencias nacionales y cómo se han resuelto o cómo no se han resuelto y por qué están ahí pendientes. Yo, que tengo la odiosa tarea de administrar el tiempo acá, voy a seguir un curso futbolístico, porque si algo nos integra es el fútbol. Voy a sacar tarjetas. Vamos a darle 15 minutos a cada participante. A los 10 minutos yo saco la amarilla y a los 15 la roja. No es porque el jugador haya hecho falta, sino porque tenemos que administrar bien el tiempo. Adelante entonces con el ministro Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Aquí digo unas pequeñas palabras. Costa Rica es un caso muy interesante de un proceso que ha administrado relativamente bien la política comercial y la diversificación productiva. Yo mismo soy costarricense. Cuando yo era chico, Costa Rica producía y exportaba café y bananas. Hoy en día la canasta exportadora de Costa Rica se ha expandido notablemente. Hay éxitos y fracasos, por supuesto. Ha administrado esa necesidad de integrarse al mundo de una manera más compleja relativamente bien. Hoy estamos en un punto mejor situados y entonces le cedo la palabra justamente al ministro de Comercio Exterior para que nos cuente algunas cosas al respecto. Muchísimas gracias, Alejandro, y buenas tardes a todas y a todos. A don Ricardo y a don Enrique, mis respetos y un saludo afectuoso. Gracias por la invitación. El momento en el que se da este coloquio y las razones, la intencionalidad que tiene, me parece además especialmente relevante. Voy básicamente a concentrarme modestamente en compartir con ustedes lo que es, al menos desde mi perspectiva, la experiencia y lo que Costa Rica puede aportar modestamente, repito, a esta discusión. Lo primero que me parece importante resaltar es que Costa Rica es un país que no tuvo otra opción que abrirse unilateralmente al mundo desde mitad de los años 80. Primero, en un proceso unilateral, y segundo, a partir del año 95-96, en los últimos 20 años, en un proceso un poquito más bilateral y más recientemente ya en un modelo plurilateral. Creo que esta slide que está allá evidencia muy bien lo que les digo. Siendo un país que no llega todavía a los 5 millones de habitantes, tenemos en este momento acuerdos de libre comercio y acuerdos de protección recíproca de inversiones que cubren 2.5 billones de consumidores en el mundo, prácticamente 2/3 del PIB del mundo, y está organizado este conjunto de instrumentos, pues básicamente alrededor de 14 TLCs, 15 acuerdos bilaterales de protección de inversiones, que cubren hoy prácticamente el 87% del comercio que tiene el país. Esto es particularmente interesante si ustedes ven los socios comerciales que están indicados en ese slide, incluyendo a China y a Singapur, los países de Europa prácticamente todos, ¿verdad? Y una parte muy importante de América Latina, además de toda Norteamérica. Eso ha permitido al país justamente, como ya lo mencionaba Alejandro, una diversificación significativa. Y aquí quiero dar dos perspectivas, porque un poquito yo vengo de la otra América Latina, la pequeñita que se pone muy contenta cuando el petróleo baja, cuando los minerales bajan, ¿verdad? Exactamente lo contrario de lo que pasa aquí, ¿verdad? Ustedes sufren y nosotros nos alegramos. Pero bueno, ese proceso
en nuestro caso además ha llevado a una diversificación que tiene otra perspectiva, y es la perspectiva de los servicios, que es una perspectiva muy poco estudiada, pero fundamental. Pasamos de exportar unos pocos productos a muy poquitos mercados, a exportar más de 4.500 productos a cerca de 150 mercados distintos, de actividades muy básicas en la actividad de bienes o en la exportación de bienes, a actividades más complejas de alto contenido tecnológico que requieren recurso humano muy calificado. La mitad de las exportaciones de bienes de Costa Rica viene de las zonas francas. Hemos tenido un enorme éxito implementando el modelo de zonas francas como plataforma de aterrizaje, en especial de la inversión extranjera directa, pero a partir de las reformas que ya se consolidaron el año pasado, en realidad ya no hay requisito exportador y no hay requisito de origen de la inversión. Y por lo tanto, cualquiera, incluida cualquier empresa nacional, puede optar por el régimen de zona franca. Y en servicios hemos pasado de un país que exportaba unos pocos servicios a uno que exporta una cantidad creciente y una cantidad más diversificada, resaltándose, además del turismo, los servicios alrededor de los centros de servicio corporativos, centros de contacto y la industria digital. El año pasado, el 42% de las exportaciones totales del país fueron servicios, que es una de las tasas más altas que tenemos en la región. Así, pues hemos pasado de una economía sustentada en el café y el banano a una economía donde los servicios de alto valor agregado tienen una participación significativa. Y como ustedes ven en esta gráfica, además, esto se apalanca con una inversión educativa muy fuerte. Costa Rica, en su constitución política, establece la obligación del Ejecutivo de asignar al menos el 8% del PIB a la educación pública. Y esa es una inversión que para un país pequeño es especialmente intensa, dolorosa en muchos casos, por ejemplo ahora que tenemos dificultades fiscales, pero que es una inversión transformadora y que me parece a mí anticipa mucho de lo que el país puede lograr hacia adelante. En servicios, como les decía, venimos no solo en un crecimiento, sino en una diversificación importante, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, lo que es turismo, que ha seguido creciendo a una tasa menor, pero acá vemos la exportación de software, por ejemplo, y vemos la exportación de servicios. Servicios corporativos, algo que ha venido evolucionando también muy intensamente y de nuevo muy sustentado en el desarrollo de recurso humano y pasando de actividades básicas a actividades mucho más intensivas en investigación, desarrollo y habilidades científicas. Y ahí tenemos un reto enorme porque nuestra estructura sigue siendo una estructura muy latina, ¿verdad? Donde se preferencia las ciencias sociales y donde en las familias lo esperado es que los hijos sean doctores, bueno, sobre todo abogados, etcétera, ¿verdad? Y eso evidentemente es un tema cultural. Hay otros factores, sin embargo, que son importantes de mencionar en esta ecuación. No todo ha venido a partir de esa apertura comercial temprana, dolorosa, sobre todo al principio, pero muy disciplinada y que ha sido ya una política de Estado, sino además de otros elementos, ¿verdad? Uno de ellos fundamental, la seguridad jurídica, políticas de Estado predecibles y estables, un marco regulatorio consistente y una arquitectura institucional sólida. Y esto no es menor, ¿verdad? Porque los vaivenes a los que se somete muchas veces a los exportadores, a los inversionistas, al sistema productivo, hacen mucho daño en la consecución de objetivos de crecimiento y desarrollo. Y el otro elemento importante es el ambiente de negocios, que aquí lo califiqué como saludable. Podríamos usar otros adjetivos, pero en este caso parece que este es razonable. Básicamente sustentado una estabilidad política y económica en un régimen de zonas francas, como ya les mencioné, que además ha sido para nosotros esencial porque nos ha vinculado con las cadenas globales de valor.
casi el 60% de la producción que sale de nuestras zonas francas está encadenada con alguna cadena global de valor. Y esto es muy importante porque somos uno de los países que a través de este instrumento, con todos los defectos que puede tener el instrumento, ha logrado vincularse a la economía global y a esas cadenas de valor. Además, cadenas de alto valor como la espacial, la aeronáutica, la digital, la de dispositivos médicos y otras de tecnología significativa o de componente tecnológico importante que le han dado al país una serie de fortalezas adicionales. Y como ya lo mencioné, una fuerte inversión en educación, en salud. Nosotros también por constitución tenemos que dedicar al menos el 9% a salud. Eso ya nos da un acumulado de casi el 20% del PIB entre educación y salud. Ahí tenemos un problema de calidad, ¿verdad? ¿Cómo es que con esas inversiones no tenemos en todo los indicadores más sobresalientes? Pero bueno, es algo que tenemos que trabajar. El tema de energía, que no es menor, ¿verdad? Costa Rica es un país que a partir de ahora, en 2 semanas, va a ser 100% renovable en su generación de energía eléctrica, básicamente con la puesta en operación de la última hidroeléctrica importante en el país. Y vamos a ser, a partir del año entrante, de hecho, superavitarios de manera significativa, casi un 12% de exceso de generación de energía renovable. Esa es una inversión importante porque mientras en el COP21 pues, se hablaba de cómo hacerlo, ya nosotros lo hicimos. Hoy eso nos está costando porque, claro, con los precios del petróleo tan abajo, nuestra energía es un poquito más cara que la otra. Pero en el largo plazo no hay que perder la perspectiva. Y esa es la inversión correcta, esa es la dirección correcta. Y el otro tema es ambiente, que es un tema en el cual no profundizo porque estoy claro que al país normalmente lo precede su imagen de país serio en el tema ambiental. Bien, y para finalizar, una reflexión sobre los retos y los desafíos, ¿verdad? No hemos logrado resolver ni desde lejos todos los problemas del desarrollo que tenemos. Estamos gestionando nuestras dificultades en 3 categorías básicas, diría yo. Esto tal vez es algo muy esquemático, pero bueno, los problemas de competitividad, que no son menores, creo que ya los hemos planteado en la parte inicial del foro. Los temas de infraestructura son particularmente dolorosos y complejos de resolver en Costa Rica. La situación, por ejemplo, de apreciación de nuestra moneda, mientras las monedas de la mayoría de los países se deprecia, la nuestra se aprecia, en razón justamente de que va en la dirección contraria y por las razones contrarias a las que ustedes enfrentan en América del Sur. Productividad, estamos clarísimos de que es el gran tema, particularmente de la plataforma productiva latinoamericana. Es algo para lo cual las institucionalidades públicas, la verdad es que están poco equipadas. Si hay algo que es complicado para nosotros en lo público es gestionar la productividad. Recuerden que en lo público uno solo puede hacer lo que la ley le permite, ¿verdad? Puede ser la mejor idea y el sentido común más claro decirle a uno hay que hacer esto, que si no le permite la ley o no está en sus competencias uno no lo puede hacer. Y esas restricciones en el tema de productividad son particularmente intensas desde la política pública. Y el otro tema es un tema de competencia. La competencia es particularmente uno de los temas de mayor dificultad en este momento en el país. Y voy a categorizar un poquito este concepto. No estoy hablando necesariamente de competencias, ¿verdad? Las competencias nuestras para ejercer o para desarrollar, acometer actividades. Estoy hablando justamente de la regulación de los mercados, de la protección del consumidor y cómo eso en este momento está jugando en contra de un modelo que ha sido muy exitoso, pero que está impidiendo que los beneficios de esa gran apertura le lleguen a la población como se le ofrecieron. Y entonces el conjunto de restricciones internas, el hecho de que hay una cantidad importante de sectores que se quedaron detrás del proteccionismo histórico de los modelos de décadas pasadas, sobre todo muchos en el sector agrícola, con las dificultades que eso implica, ¿verdad? Porque se mezclan una serie de factores de herencia y cultura con eficiencia en los mercados,
nos ha venido provocando una situación difícil, ¿verdad? Yo le digo a mis colegas que si hubiéramos podido replicar algunos de los elementos que la Organización Mundial de Comercio tiene hacia el comercio global, hacia los mercados internos, probablemente podríamos hacer más cosas. Pero en este momento ese es un problema importante. Y me parece que es un problema importante que ustedes van a tener también que enfrentar en América del Sur conforme aceleren el paso en esta dirección. Ahí estamos enfocándonos muy fuertemente en el tema de facilitación de comercio, como ya se mencionó, como una herramienta fundamental para dar cabida a esta o dar velocidad en esta dirección. Y llamo la atención sobre otro tema del cual no estamos hablando, que es la facilitación del comercio de servicios, ¿verdad? Porque cada vez es más claro que no podemos hacer una disección total entre mercancías y servicios en el comercio. Necesitamos integrarlos. Para que tengan ustedes una idea, en nuestro análisis sobre el proceso de integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, los modelos de equilibrio general computable nos dan 10 veces más empleo en servicios asociados a la expansión comercial que el empleo que se va a generar por la expansión comercial propia, por las actividades industriales o agrícolas. Y eso es una indicación justamente de cómo la estructura productiva condiciona la respuesta y la reacción a los modelos. Y finalmente, en nuestro caso al menos, hemos optado por utilizar a la OCDE como vehículo catalizador de las transformaciones necesarias para superar en buena medida estos temas. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una organización que hace una propuesta sistémica, que integra de manera muy sistémica la forma como sugiere y recomienda a los países no solo diagnosticarse, sino además gestionar, intervenir y acompañarse. Y eso, en el proceso en el que estamos como país candidato a adhesión, es particularmente importante, no solo el objetivo, ¿verdad? Porque el objetivo en sí es importante, pero el proceso es todavía más importante porque es el disparador de muchas de las transformaciones que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Pasamos ahora a un segundo caso nacional, que es Uruguay, un país que todos queremos mucho, que está acá enfrente. Es también un país pequeño medido en términos de Producto Interno Bruto. Es también un país que ha tenido interesantes procesos de diversificación de algo que se ha hablado poco aquí, que es en el sector precisamente agroindustrial. Ha tenido políticas de largo plazo, por ejemplo, para el desarrollo forestal, que ahora implican una composición nueva de sus exportaciones. Y está hoy, digamos, Uruguay ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces, justamente uno de los puntos que podría ser interesante ver acá es cómo se ve esa realidad de la presidencia pro tempore del Mercosur y del proceso de convergencia con la Alianza del Pacífico, que se inició, digamos, hace ya algún tiempo, digamos, y que quedó un poco con una propuesta que hizo Brasil hace un poco más de un año. Son preguntas posibles, digamos, para la intervención de José Luis Cancela, viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Ricardo Lagos, contador Enrique Iglesias, distinguidos embajadores, amigas, amigos, muy buenas tardes para todos. En los papeles que se nos distribuyeron cuando se nos invitó a este seminario, a este coloquio, que quiero aprovechar además a felicitar especialmente a Ental, porque creo que ha sido una magnífica idea la organización de este coloquio, por la temática que estamos tratando, por el tipo de discusión que estamos teniendo, que creo que bien necesaria es para todos nuestros países. Se hablaba allí de glocalización y creo que acertaba el INTAL cuando incluía este término en sus documentos, porque sabemos que la globalización no es homogénea y que menos aún destruye los fenómenos locales o suprime los fenómenos locales. La globalización es un término que acuñara un sociólogo alemán, Ulrich Beck, en su momento, y creo que cuando hablamos de las cosas que hablamos en el mediodía y a comienzos de la tarde de hoy, y hablamos ahora, estamos precisamente hablando del fenómeno de la globalización. Y eso es lo que yo pretendo hacer
cuando me toca hablar de estos temas desde la perspectiva de Uruguay, que es naturalmente una perspectiva nacional. Y no se puede hablar de estos temas desde la perspectiva de Uruguay sin explicitar las condiciones y las particularidades que el Uruguay presenta. ¿Por qué? Porque tanto la propia existencia como el desarrollo del Uruguay están estrechamente vinculados a su vinculación con la región y con el mundo. Y esto es así desde su nacimiento a la vida como Estado independiente hasta el día de hoy. Entonces, la inserción internacional del Uruguay está fuertemente determinada por estas características particulares. Simplemente me permito recordar algunas que tienen que ver con el reducido tamaño de su economía, ¿sí?, que impone naturalmente una serie de restricciones al crecimiento, la dependencia de las exportaciones para colocar la producción doméstica de bienes y de servicios, la dependencia de las importaciones para abastecer de insumos y tecnología la producción y satisfacer la demanda en general, la vulnerabilidad a los shocks externos, mayores costos de producción, dificultades para explotar los beneficios de las economías de escala, mayores costos per cápita en provisión de bienes públicos, ¿verdad?, como infraestructura física y social, menor poder de negociación, menor disponibilidad de capital, mayores costos de transporte, una dotación particular de recursos naturales que implica ventajas comparativas en términos de producción agrícola y agroindustrial, una insuficiencia relativa de capitales nacionales, una dotación de recursos humanos con niveles de capacitación relativamente elevados para países en desarrollo y una calidad institucional relativamente alta a nivel regional. Entonces, estos factores hacen que la mirada que se despliega desde Uruguay hacia el relacionamiento con sus socios responde a la caracterización del país con una triple condición, ¿verdad? La de un país abierto, la de un país vulnerable y la de un país asimétrico, ¿sí? Un país abierto, un país vulnerable, porque aquello que suceda en el Uruguay difícilmente afectará a sus socios o a la región o al mundo, pero ciertamente lo que suceda en el mundo o en la región afectará al Uruguay, ¿verdad? Y acá radica la asimetría a la que estaba haciendo referencia. Es decir, que el contexto internacional que rodea al Uruguay lo impacta, por lo cual el escenario internacional que se mencionaba al principio de este coloquio y al que hacía mención el contador Iglesias es un dato esencial para un país de las características del Uruguay, ¿verdad? Este contexto de crisis y de inestabilidad internacional, ¿verdad? Es una etapa de inestabilidad y cambio en la cual es muy difícil establecer predicciones. Es para el Uruguay un dato de primera importancia y que debe seguir con la mayor atención, porque yo diría que su propia viabilidad nacional está vinculada a estos elementos. Se mencionaron aquí varias de las características de este escenario internacional. Yo simplemente quisiera hacer mención en beneficio del tiempo a una en particular, que es el shifting mood que tenemos en materia de negociaciones internacionales, ¿verdad?, donde la cláusula de la nación más favorecida está pasando cada vez más de ser la regla a ser la excepción. Y esto es muy importante para un país como el Uruguay, que ha sido siempre un país profundamente multilateralista. Un país que tanto en lo político como en lo económico ha hecho una apuesta muy importante por el sistema multilateral, ¿verdad? Entonces, las tendencias que estamos viendo hoy, el estancamiento de la ronda de Doha, son ciertamente preocupantes para un país como el Uruguay. Y hoy se hablaba de países tomadores de decisiones, ¿verdad? Claramente el Uruguay en todos estos temas es un país que toma decisiones, es decir, no puede decidir, ¿verdad? Tiene que tomar decisiones que le vienen impuestas desde el contexto internacional, desde el contexto regional.
Entonces, aquí es cuando entra a jugar la pertenencia del Uruguay al Mercosur. ¿Sí? Como decía, quiero decir, ser muy claro, el Mercosur, la pertenencia del Uruguay al Mercosur no es una opción, es un dato. Esto no se puede elegir, esto está dado, viene dado en la naturaleza de las cosas, porque el Uruguay ha estado inserto en su región desde siempre, bajo la modalidad de los vínculos de relacionamiento de la época colonial, bajo las modalidades del cauce y el PEC, bajo distintas modalidades históricas, pero siempre ha sido parte de su región. Y esto es así, y esto a partir de los 90 se expresa en el Mercosur, ¿sí?, al cual contribuimos a crear justamente visto desde el Uruguay como una plataforma de inserción del país al escenario internacional. Voy a hacer alusión únicamente al aspecto de la agenda externa del Mercosur, pero ustedes me van a permitir una pequeña digresión, porque creo que tiene que ver con la temática de este coloquio, porque aquí se hablaba de acciones prioritarias que se pudieran identificar, ¿verdad?, en los distintos ámbitos de la integración. Y yo creo que a nivel intra-Mercosur, una de las acciones prioritarias que deberíamos tomar es la efectiva implementación de la zona de libre comercio, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo que se mencionaba hoy también aquí, que es la voluntad política. En todo este proceso, en todos estos procesos, la voluntad política es un elemento esencial. Si los gobiernos de los países de la región no tenemos el coraje y la decisión política necesarios para tomar determinadas medidas, podemos seguir discutiendo, organizando muchos coloquios, pero no vamos a avanzar demasiado. Es decir, aquí es bien importante que un proceso de integración que nace como el Mercosur haga efectiva su zona de libre comercio. Y estoy pensando más allá de los aranceles. Estoy pensando en las reglas comunes. Estoy pensando en el fortalecimiento de la institucionalidad. Institucionalidad que no hay que crear, porque el Mercosur la tiene ya. Lo que hay que hacer es fortalecerla y hacerla efectiva, ¿sí? Entonces, realizada esta digresión y volviendo a la agenda externa, quiero decir que Uruguay, repito, por sus propias características, es un país con necesidades de apertura al mundo. Y es un país que justamente ya sufrió muchas de las presiones proteccionistas de las cuales hoy se hablaban, justamente al momento de abrir sus mercados a los vecinos mayores, ¿sí? Esto implicó para la economía uruguaya procesos importantes de ajuste que el país ya vivió, y que de alguna manera lo posicionan de una forma muy particular en relación a los procesos de integración en la región y en el mundo, ¿sí? Y yo diría que lo posicionan de una manera bastante favorable frente a estos procesos. Procesos que se ven por los propios miembros del Mercosur, ¿verdad?, con visiones que muchas veces son diferentes. Y debo decir que a veces son no solo diferentes, sino antagónicas. Entonces, ese antagonismo del que hablaba recién ha hecho que la agenda externa del Mercosur sea muy cargada en contenido y en aspiraciones, pero muy débil en realizaciones concretas, ¿sí? Este diagnóstico me parece que era necesario antes de entrar al tema de la negociación Mercosur-Unión Europea, porque esta negociación es para nosotros la única existente hoy sobre la mesa, de una magnitud tal que hace que su concreción o no sea fundamental para el Uruguay y para el destino del Uruguay, ¿sí? Esto nos dice dos cosas. La primera es que confirma que no hay otras opciones de ese nivel
sin perjuicio de que se están analizando y se podrán lanzar próximamente otras, como con EFTA, por ejemplo, entre otros grupos. La segunda es que si medimos el tiempo que esta negociación está llevando, el Mercosur ha resultado bastante ineficiente en el desarrollo de su capacidad negociadora, ¿verdad? El tiempo se me acaba a mí ahora, con lo cual voy a resumir lo que tiene que ver con Mercosur y Unión Europea, pero nosotros creemos que es una negociación definitivamente esencial para reposicionar al Mercosur en el escenario internacional. ¿Por qué? Porque el gran riesgo hoy es el aislamiento. Hoy se decía que bueno, que tal vez actores fuera de la región pudieran presionar para que la región, se incorporara a las nuevas modalidades del comercio internacional. Yo creo que el mayor riesgo que enfrentamos hoy no es la presión de actores de fuera de la región. El mayor riesgo que enfrentamos hoy es la intrascendencia, es la indiferencia. Es decir, creo que el mayor riesgo que enfrenta la región hoy es quedar marginada de las corrientes de comercio mundial, quedar marginada de las nuevas reglas del comercio mundial, ¿sí? Y allí es donde la posibilidad de un acuerdo con la Unión Europea nos ofrece la posibilidad de ir acompasándonos con las tendencias de este comercio mundial. Hoy quedarse quieto es perder. Mientras nosotros hemos estado en el Mercosur quietos, conversando entre nosotros qué hacer o qué no hacer, China firmaba acuerdos con Nueva Zelanda y con Australia que le otorgaban preferencias arancelarias a sus lácteos, que sacarán del mercado chino a nuestros productos lácteos en breve. ¿Sí? Hoy ya no es un problema de lo que hagamos, es un problema de que la inmovilidad es igual a pérdida. ¿Sí? Entonces, es un lujo que no nos podemos permitir. Terminemos de una buena vez ya con esto. Por eso, claramente dicho también, esta negociación no depende solo de nosotros, ¿no? It takes two to tango. Entonces, y no es precisamente el mejor momento para la Unión Europea, pero es, creo, una negociación muy importante. Y termino, antes de que me saquen la tarjeta roja, Mercosur, Alianza del Pacífico. Uruguay, como ustedes saben, es observador en la Alianza del Pacífico. Nosotros creemos que la convergencia entre estos dos procesos es esencial para la región. Me cuesta mucho ver una región eficientemente integrada a la economía internacional sin una articulación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Yo creo que esto es esencial porque le da a nuestra región una potencialidad casi única, que es la de tener dos caras sobre la vertiente atlántica y sobre la vertiente pacífica. Hablamos del desplazamiento del eje al este, del siglo de la cuenca del Pacífico. El Atlántico sigue siendo una zona sumamente relevante desde el punto de vista económico y estratégico. Como región tenemos la posibilidad de estar volcados sobre las dos cuencas, pero eso depende del entendimiento entre nosotros. Hoy se hablaba de los acuerdos de complementación económica de la LADI, se hablaba por allí de los acuerdos de alcance parcial. La realidad es que los países del Mercosur tenemos acuerdos de complementación económica, tenemos acuerdos de alcance parcial con los países de la Alianza del Pacífico. Bueno, yo no sé, hay que discutir el cómo. Discutamos si es mejor, cuál es la vía. ¿Es la profundización de estos acuerdos? ¿Es la negociación de nuevos acuerdos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico? Bueno, esto podemos verlo, pero sí creo que debemos avanzar firmemente hacia un entendimiento entre los dos bloques, ¿verdad? Y para terminar, creo, esto dicho desde el Mercosur, mirado del Mercosur, creo que el acercamiento con la Alianza del Pacífico puede ser muy beneficioso para nuestros países, para los países del Mercosur, como forma también de ponernos al día con las nuevas modalidades y las nuevas tendencias de la negociación comercial internacional, especialmente después de tantos años de parálisis. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Cancela. Y ahora el tercer caso que tenemos es un país, es Paraguay, uno de los 4 socios del Mercosur, un país que, como decimos, es un país mediterráneo, un gran proveedor de energía que disfrutamos acá, gracias a sus recursos hidroeléctricos.
Y es un país que tuvo la presidencia pro tempore del Mercosur antes que Uruguay. Entonces también las preguntas que yo hacía antes, en el caso de Uruguay, pueden ser interesantes para el caso de Paraguay. ¿Cómo ve, digamos, este posible proceso de convergencia con la Alianza del Pacífico y el bloque del Mercosur desde la perspectiva paraguaya? Y el señor José Cuevas, que es director de integración del Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay. Por favor. La verdad que tenía más o menos un speech armado, pero me descolocaron los que me precedieron, ¿verdad? Entonces voy a empezar con el pequeño diagnóstico rápido de mi país, partiendo de lo que el viceministro Cancela expresaba, ¿verdad? Somos Uruguay todo, con la desgracia que somos un país sin litoral, y no tenemos la calidad institucional y el nivel de infraestructura y de recursos humanos que ha sabido capitalizar Uruguay o otros países en la región, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tenemos una agenda que se enfocó básicamente en la apertura unilateral. Somos socios naturales de dos gigantes que están a nuestro lado, y tenemos la dificultad de la cordillera de los Andes para trasladarnos hacia el Pacífico. Entonces, unido a la falta de infraestructura, esto creo que es un detonante importante, ¿verdad? Mucho se ha hablado de la integración Mercosur, Alianza del Pacífico, se lo ve como dos bloques enfrentados con realidades diferentes, pero en realidad, por un lado, hay cuestiones convergentes, ¿verdad? Pero lo que nos separa es muy importante en el sentido de que el Mercosur en realidad tiene una realidad de su comercia mucho más internamente que lo que comercia la Alianza del Pacífico. El comercio intra-Alianza del Pacífico es apenas 4% del bloque, nosotros estamos en el Mercosur como en 14%. Pero a cambio, respecto al sector externo, digamos, al resto del mundo, la Alianza del Pacífico tiene niveles de aranceles y mayor grado de apertura gracias a sus acuerdos y a sus propias políticas, ¿verdad? Entonces eso le permite ganar competitividad respecto a lo que es el Mercosur, ¿verdad? Y ahí hay una agenda de integración orientada en infraestructura. Alguien dijo acá que carreteras unen más que tratados, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que nos preocupa es que la agenda de Cosiplan y IRSA está mucho en los papeles y me parece que tienen que bajar más a la realidad, que tiene que concretarse más. Y por otro lado, el Mercosur debe replantear su agenda de enfocar las asimetrías en el sentido de que, bueno, ustedes saben que el FOSEN quizás es el factor más notable de integración constructiva o positiva que tenemos en el Mercosur, pero es bastante insuficiente, de monto muy limitado, y si bien están enfocados en infraestructura, se ha dejado mucho a los países a determinar sus propias inversiones y no había un plan orientador regulador que enfoque la integración de un modo regional, digamos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, y Paraguay en realidad aprendió algunas lecciones, ¿verdad? Al entrar al Mercosur, antes de eso éramos un país bastante aislado, digamos, participábamos poco en los procesos regionales. De hecho, que América Latina tenía poca historia de integración, como se vio acá, ¿verdad? Recién en los años 60 con Alali, después con Aladi, se inician esos procesos en los cuales participamos poco. Aprendimos mucho con el Mercosur, pero nos falta mucho por aprender, ¿verdad? La calidad institucional, la inversión en capital humano, en recursos, es importante, pero es importante no solo para Paraguay, yo creo que es importante para la región, ¿verdad? Nosotros tenemos una débil capacidad institucional de aplicar políticas públicas justamente por esta falta de calidad de política y falta de recursos humanos. Ahí hay mucha inversión por hacer. Alguien habló acá del núcleo duro, de los aranceles, que eso ya no es remanido, que hay que ir a otra cosa. Pero yo creo que hablamos de eso y nos concentramos en eso en nuestra agenda porque eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que sabemos aplicar, ¿verdad?
Yo creo que pasar a la otra agenda requiere mucha capacidad, construcción de capacidad institucional, ¿verdad? Muchas veces pensamos en los aranceles cuando pensamos en China, ¿verdad? Hay veces uno se rasca la cabeza y dice, ¿por qué le dejaron entrar a China a la OMC, ¿verdad? Ahora no hay cómo darle, ¿verdad? No hay cómo darle. O sea, uno le alza los aranceles y le alza los aranceles, le pone todas las medidas, las RNA, ¿verdad? Y siguen entrando, y siguen entrando, y siguen entrando. O sea, no sé, yo sinceramente seré el más joven acá y por eso todo el mundo se me ríe. Yo no aprendí muchas cosas todavía, pero tengo mucho que aprender. Pero realmente tenemos que aprender a aplicar medidas de defensa comercial. O sea, yo creo que pocos países han aprendido a tener una capacidad institucional relativamente importante, quizás México, Brasil o en propia Argentina, como para aplicar medidas antidumping, de defensa comercial, salvaguarda ante esa ola de invasión de productos de bajo precio, ¿verdad? Que socava las bases de cualquier intento de industrialización, ¿verdad? Y si la industrialización no se enfoca en tecnología, en inversión, en conocimiento, en capacidad, es difícil. O sea, yo creo que hay cosas que el Mercosur debe replantear, ¿verdad? Alguien habló de las excepciones. También las excepciones existen en nuestro entender porque la EC para nosotros está mal construido, ¿verdad? Quizás tenía una lógica en el 95 cuando se lo construyó, pero hoy día, o sea, pensar de que vamos a sentar una base de producción de bienes de alta tecnología con aranceles del 16%, yo creo que es algo que ya tenemos que dejar de lado, ¿verdad? Según la OMC, el 93% del comercio mundial de productos de alta tecnología o de mediana y alta tecnología se hace a través del ATI, ¿verdad? Está 0 por 0, o sea, yo creo que nadie basará su plataforma de desarrollo competitivo si no es a través de la inversión. Hay que potenciar las universidades, hay que potenciar... acá tengo unos datos muy interesantes de la falta de inversión, de infraestructura, en universidades, en tecnología, en patentes de los países de este lado del continente, digamos. Entonces, yo creo que hay una agenda muy positiva que construir ahí y creo que tenemos que aprender eso, ¿verdad? Yo no sé lo otro, lo de servicio, quizás acá nos está enseñando muy bien Costa Rica, quizás la dirección correcta, pero como señaló, le precede una alta inversión en calidad, en educación, cosa que debemos hacer, ¿verdad? Otro tema con Alianza del Pacífico es que, bueno, como le dije ahí, la falta de infraestructura. Yo creo que, y el otro tema de facilitación del comercio, o sea, y IRSA tiene que potenciar esos grandes corredores bioceánicos que hasta ahora los tienen en papeles y hay que pasar a la acción. El otro tema que no quiero dejar de mencionar es, bueno, que ninguno de esos corredores pasa por Paraguay, lastimosamente, ¿verdad? Pero estamos haciendo esfuerzos importantes en integrarnos a través de la región del Chaco, ¿verdad? Hemos tenido acercamiento con Chile para aprovechar antiguos acuerdos que lo teníamos inexplotados, como el puerto de Antofagasta. Me parece que hay mucho potencial por ahí, ¿verdad? Utilizar la infraestructura también de los hermanos argentinos, ¿verdad? Y pedirle su apoyo siempre en materia de facilitación. Obviamente tenemos que pasar por otro país, ¿verdad? Y los cross-border en todos los estudios dan que son demasiado altos, y mucho más altos para las pymes y mucho más altos para los países pequeños, ¿verdad? Entonces, yo creo que 80-90% de nuestras industrias son medianas o pequeñas, entonces yo creo que hay temas que quizás nosotros estamos pensando que el mundo avanzó demasiado, ¿verdad? Pero no sé, es como pedirle a un club pequeño que juegue la Europa League, ¿verdad? Y no, los jugadores no tienen ni para los botines, o sea, no. Yo creo que tenemos mucho camino que andar, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar mucho en la cantidad todavía más que en la calidad, y es quizás una
una agenda que también debemos encarar, porque no sé, no sabemos hacer otra cosa, ¿verdad? Nuestros empresarios, como le dije, cuando uno le habla de los otros compras públicas, dice que vamos a participar en compras públicas. ¿De quién? Dice, o sea, y sin embargo hay un temor muy grande de abrir el mercado de compras públicas y que entre toda la competencia, ¿verdad? Para nosotros, un país chico, una agenda difícil, ¿verdad? Ni hablemos de propiedad intelectual o de patentes, ¿verdad? Que normalmente se usan como factores de restricción comercial, ¿verdad? Y cuando se los usa así es más grave aún, ¿verdad? Quizá la intención de proteger lo nacional es importante, pero cuando restringe el comercio, obviamente conspira contra cualquier esfuerzo de integración. O sea, ¿de qué nos sirve bajar al 0% los aranceles si florecen todas las otras demás barreras? Entonces, hay una agenda importante, ¿verdad? Paraguay trató de impulsar el acercamiento con la Alianza del Pacífico, pero sabemos que hay un componente político muy fuerte detrás, ¿verdad? Hoy día el escenario está cambiando, quizás a Uruguay le toque en suerte una tarea más fácil, y bueno, le deseamos éxito en esa tarea, ¿verdad? Finalmente, no quiero dejar de mencionar que para nosotros el Mercosur fue realmente un motor de crecimiento importante en nuestras exportaciones, ¿verdad? También nos beneficiamos del crecimiento del precio de los productos agrícolas, los commodities, ¿verdad? Los años 2000-2001, Paraguay exportaba 1.100 millones de dólares, estamos exportando 7.700 millones de dólares, 7 veces más en 15 años. Yo creo un crecimiento importante que le dio al país otra connotación y otro posicionamiento en el escenario internacional, ¿verdad? Si a eso agregamos las exportaciones de energía eléctrica, como últimamente está contabilizando el Banco Central, ¿verdad? Llegamos a casi 10.000 millones de dólares. O sea, estamos transitando una senda de crecimiento, pero como dijo un premio Nobel por acá, necesitamos, y alguien también, adaptar las políticas públicas al avance de tanto cambio tecnológico, ¿verdad? Que nos supera ampliamente, ¿verdad? Y esa es una tarea importante, ¿verdad? La dinámica de la lógica pública no va en concordancia con el comercio, ¿verdad? Y bueno, el otro tema que también quizás importante resaltar, ¿verdad? Que gran parte de nuestras exportaciones de valor agregado han ido al Mercosur. De hecho, que los mercados con los que hemos firmado acuerdos, tanto en el Mercosur como países con los cuales el Mercosur ya hemos firmado acuerdos, bueno, nos dio una perspectiva de mejor posicionamiento, ¿verdad? Y de posicionar a nuestros productos de mayor valor agregado, ¿verdad? Y quizás la tarea más grande es tener éxito con la Unión Europea, ¿verdad? Yo no sé si cuál es la pregunta, si tener o no éxito con la Unión Europea, pero yo pienso que nosotros estamos encaminados en la tarea de que eso sea posible. Trabajamos en eso y tenemos esperanza de que se firme, por lo menos se dé el primer paso, no digo se firme el acuerdo, pero todavía no pasamos siquiera a la fase de negociación propiamente dicho, ¿verdad? Yo creo que mientras ese paso no demos, estamos hablando, digamos, en las nubes, ¿verdad? Y auguramos a que eso se firme porque pasamos a otro estadio totalmente diferente de negociación y de perspectiva como bloque a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, señor Cuevas, director de integración del Ministerio de Hacienda de Paraguay. El último país que tenemos acá es nuestro país anfitrión, Argentina. Me llama mucho la atención, digamos, presentar a Lucio Castro como ministro de Transformación Productiva acá, como secretario de Transformación Productiva. Digo que eso es ciertamente una anomalía, en cierto sentido, porque en las discusiones de política comercial normalmente la palabra transformación productiva no aparece, y esto me parece que es una interesante anomalía a ver cómo se va a desempeñar.
en los próximos años. Así que queremos escuchar sus observaciones sobre estos temas. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, quiero agradecer a Gustavo por la invitación y al INTAL. Realmente es un placer, un honor estar acá con tan distinguidos panelistas y compartir en particular esta exposición. Voy a hablar brevemente un poco de dónde estamos en términos productivos, comerciales en la Argentina y en términos económicos en general, a dónde creemos que va a ir la Argentina y terminar con unas reflexiones de esta relación que mencionabas vos, Alejandro, de la relación entre transformación productiva y comercio. La Argentina claramente desde diciembre está en un periodo, diría, vertiginoso de grandes cambios, una etapa que llamamos de normalización de la economía, básicamente con tres ejes. Primero, la unificación del tipo de cambio. Segundo, la eliminación de gran parte de las restricciones a las exportaciones, con la excepción de la soja, que tiene un periodo más prolongado de eliminación. Y por último, la alineación del régimen de importaciones con las mejores prácticas internacionales. Falta un componente esencial de este plan de normalización, esta etapa de normalización, que tiene que ver con el regreso de la Argentina en los mercados internacionales que esperamos que ocurra en estos días. Y esto lo que va a abrir claramente es una nueva etapa para la Argentina, en la cual una economía que estuvo prácticamente subinvertida, recuerden que en la Argentina de 2008 hasta ahora la inversión o porcentaje del producto cayó casi 10 puntos, esto va a dar un rebote de la economía y una nueva etapa de crecimiento. Entonces, este es un poco el contexto que estamos de normalización, pero esto abre un desafío, y el desafío es el día después. Una vez que la economía vuelva a crecer, se abre una etapa de desafíos en la cual esta etapa, el presidente lo que marca es tiene que tener un norte muy claro. Y este norte tiene que tener dos ejes, que es por un lado el aumento de la productividad y en segundo lugar, muy vinculado con el primero, la creación de más y mejores empleos para toda la población. ¿Por qué? Bueno, porque justamente este aumento de productividad, esta creación de más y mejores empleos tiene que ver con la transformación productiva, que no es ni nada más ni nada menos que construir una economía argentina más diversificada, más compleja, integrada de forma competitiva al mundo y más equilibrada regionalmente. Entonces, ¿qué tiene que ver el comercio en este panorama? Bueno, el comercio juega un rol esencial. Nosotros lo que vemos es que la única forma de que la Argentina se transforme productivamente, entre en este sendero de desarrollo de forma sostenible, es justamente con una fuerte integración en los principales flujos del comercio, pero en particular de la inversión internacional. Es decir, la inversión como un instrumento de transformación productiva. En varios ejes. El primero de todo, vinculado con la integración de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor. Entonces, este eje es central para nosotros. Nosotros vemos al comercio como un instrumento de incentivo, atracción y conexión con los principales flujos justamente de la inversión extranjera directa. Esto es en un mundo, en un contexto, que me imagino hoy lamentablemente no puede participar del resto de los paneles, que está inmerso, nos quedamos sin luz, en grandes cambios. Yo diría que los tres grandes cambios son los siguientes y esto marca un poco la estrategia que estamos teniendo desde el punto de vista comercial. El primero es un mundo multiplex, como lo llama Félix Peña, un mundo en el cual hay múltiples centros económicos internacionales y esto llama, desde el punto de vista que lo vemos en el gobierno, a una estrategia amplia, flexible y pragmática desde el punto de vista tanto de la integración comercial como de las inversiones. Segunda tendencia, un mundo marcado por las grandes cadenas globales de valor, es decir, donde el comercio y la inversión están profundamente interrelacionados y donde uno hace acuerdos comerciales en gran parte para facilitar la integración de la economía en estas cadenas globales de valor. Y tercero, como se remarcó ahora, es un mundo que está determinado por acuerdos regionales, acuerdos cada vez más de mayor alcance, donde las reglas, si bien siguen siendo importantes, vinculadas con bienes, vinculadas con subsidios, con las normas más tradicionales de comercio, son cada vez más importantes justamente en todo lo que tiene que ver con inversiones, todo lo que tiene que ver con servicios, con la integración en las cadenas globales de valor. Entonces, este es un poco el contexto en el cual estamos pensando la participación de la Argentina en el mundo. Y esto se da desde el punto de vista de una estrategia, si quieren, gradual, pero al mismo tiempo sostenida y sistemática de cambio. Nosotros miramos como inspiración
el caso de Australia en la década de los 80, donde comenzó de forma sistemática un cambio estructural de una economía que venía un largo periodo de decadencia económica, de ser uno de los países más importantes en el mundo, a tener una caída muy fuerte en los estándares de vida. Y ese cambio tuvo como eje una mejora sostenida de los estándares de calidad de vida de la población. Nosotros creemos que todas las medidas que estamos realizando tienen que tener como objetivo la creación de más y mejores empleos, que al final del día es la única forma sostenible de eliminar la pobreza en la Argentina y mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué hemos hecho? Bueno, en el campo comercial, trabajando muy cercanamente y liderado obviamente por el secretario de Comercio Miguel Brown y por el ministro Cabrera, junto con la Cancillería, hemos tenido, ustedes vieron, estos últimos meses, una agenda muy intensa, muy decidida de lo que llamamos regresar al mundo. Básicamente, a través de resolver algunas diferencias que había, en particular en el Mercosur, con Brasil, con Uruguay, con el resto de los socios, relanzando la relación bilateral con Brasil y con el resto de los socios del bloque comercial, una agenda también muy intensa con la Unión Europea, de la cual esperamos ahora haya novedades positivas en muy poco tiempo, y la visita reciente del presidente Obama, que ya ha fructificado con la firma de 2 acuerdos, un memorando de intención y por otro lado un acuerdo marco de inversión y de comercio que abren una nueva etapa en la relación bilateral con los Estados Unidos con foco nuevamente en la promoción de la inversión, el comercio, pero siempre con el foco en la creación de más y mejores empleos en la Argentina y la participación de las pymes en cadenas globales de valor. Otro elemento importante estos últimos meses, de forma mancomunada con el Ministerio de Hacienda, es la relación con el OECD y un camino que esperamos que abra eventualmente la membresía de la Argentina en esta organización, que tiene que ver con este regreso al mundo de la Argentina y esta participación decidida en los principales foros internacionales. Y esta agenda, si quieren, como les decía, pasada la normalización, va a tener también como eje una intensa acción vinculada particularmente con las obras públicas, como se mencionó en varios paneles, un problema de América Latina, pero en particular de la Argentina, en especial de las regiones menos desarrollo relativo, que tiene que ver con la agenda del transporte, la reducción de los costos logísticos, pero también con la provisión de energía, con los cambios que estamos haciendo en el sistema energético argentino. Entonces, ¿dónde venimos? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Creo que, de vuelta, el camino que estamos tratando de impulsar es este camino con una visión, un enfoque gradual, pero insisto, decidido, sostenido de cambio y de reintegración de la Argentina a las principales corrientes, tanto de la inversión como del comercio mundial. Muchas gracias.